¿Qué pasaría con tu iglesia si tu pastor cae en pecado? ¿Tiene tu iglesia un sistema de rendición de cuentas que ayuda a los líderes a no desviarse del camino? Esta y otras preguntas estaremos tratando en la siguiente conversación. Damas y caballeros, bendiciones. Soy Jeff Núñez y mi misión es ayudar al creyente a pensar bíblicamente y vivir una vida conforme al propósito de Dios. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte del conversatorio que teníamos esta semana acerca de la salvación y sus implicaciones, específicamente tratando de temas como qué pasaría si tu pastor o tu líder cae en pecado, se desviara del camino. ¿Tiene tu iglesia un sistema de rendición de cuentas que le ayudaría a continuar con su funcionamiento si esto sucediera? Esta y otra pregunta estaremos tratando a continuación. Te pido que comparte este contenido y le dé me gusta si te es de edificación. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a mi hermano y amigo Emanuel. Gracias, amado. Dios te bendiga, Jeff. Dios bendiga a tu audiencia. Dios bendiga a la audiencia que se va a conectar también en diferido, que también está desde mi canal Bíblico Cristiano y también desde el canal de Jeff Núñez, el profe. Le invitamos a que se suscriban. Amado, tuvimos una excelente conversación la semana pasada, yo digo sí, porque hoy es el primer día. El viernes, pero se quedaron muchos temas en el aire, se quedaron muchos temas que yo creo que son importantes tratar porque son de edificación y son necesarios y usualmente no se tratan, no sé por qué, pero usualmente nosotros tendemos a barrer controversias y tratar de aplacarlas, pero con este boom de las redes sociales y el internet, ya eso es algo imposible. Entonces, vamos a tener que tratar y hablar de las conversaciones difíciles, aunque no queramos hacerlo. Y yo creo que ayuda a la iglesia, porque si nosotros podemos tratar estas conversaciones desde una perspectiva bíblica, entonces podemos ofrecer una redención a cualquier situación negativa, porque nuestro Dios al cual le servimos es el Redentor. Entonces, el viernes estábamos hablando acerca de escándalos en el mundo evangélico, específicamente de ciertos pastores que en este año 2024 han sido descalificados por ciertos escándalos. Pero algo que me gustó de la conversación pasada es que tratamos de redimir lo que estaba sucediendo. Y en esta conversación queremos continuar con esa misma actitud y terminarla introduciendo o tratando los temas. Yo creo que no llegamos muy lejos la semana pasada, llegamos hasta el primer punto, que era cómo aprender de los errores ajenos sin caer en el juicio injusto. El último punto que hicimos, yo creo que ambos estábamos muy de acuerdo en el hecho de que la fortaleza del creyente está en reconocer su debilidad y su total dependencia de Dios. Cuando suceden casos así tan resonantes como que un pastor o un líder reconocido mundialmente cae, muchas personas son afectadas y es cuestionada la integridad de la iglesia y esas cosas. Pero si hay algo que podemos estar seguros es que siempre van a haber personas que caen, que fallan. Y si no fuera por la gracia de Dios sobre nuestras vidas, entonces nosotros también caeríamos. Y la manera más barata, como lo repetía la semana pasada, de aprender es de los errores de otros. Pero teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el papel de la gracia? Porque usualmente no queremos recibir gracia de parte de Dios, pero somos lentos en dar esa gracia a los hermanos que caen. ¿Qué papel tiene la gracia tanto para evitar que
un hermano, un líder caiga, o para después que cae, que se pueda restaurar? Bien, yo creo que si definimos gracia, es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios, pues entonces pudiéramos decir que así como Dios ha mostrado gracia por nosotros en el peor estado en el cual puede estar un ser humano, es decir, como dicen en Efesios 2, muertos en delitos y pecados, así deberíamos nosotros mostrar gracia por los hermanos que ya han sido salvados. Escucha el énfasis que estoy haciendo. Si Dios mostró gracia por nosotros y misericordia, aún en nuestro peor estado, antes de ser regenerado, pues cuánto más nosotros deberíamos mostrar la gracia de Dios por aquellos que ya han sido regenerados, pero que han caído. Y por eso es que Efesios 2, 4 al 5 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que nosotros debemos estar dispuestos a mostrar la gracia de Dios por los arrepentidos, como también una referencia a Mateo 10:8 que nos dice, sanad enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad enfermos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Así que, así como hemos recibido un regalo tan maravilloso como la salvación de parte de nuestro Dios, sin nosotros merecerlo, pues tenemos el llamado de llevar a los hermanos a la reconciliación y mostrar esa misma misericordia, esa misma gracia que Dios ha mostrado por nosotros, por los demás, porque Dios nos salvó por gracia, estamos aquí por su gracia, pues nosotros también tenemos que estar dispuestos a recibir al hermano con gracia y por eso hago el énfasis con el hermano arrepentido. Sí, esa parte es muy importante porque para que haga una restauración tiene que haber un arrepentimiento. Para que haga una restauración genuina tiene que haber un arrepentimiento genuino. Ya que delante de Dios, a Dios no lo podemos engañar. Fíjate este verso. 2 veces en la Biblia yo puedo notar que está esta palabra de que como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Mira lo que dice. Y claro, ok, vamos a hacer una base firme para construir el pensamiento de esta noche. Porque yo quiero que entremos en lo específico, específicamente hablando de cuáles son los requisitos y calificaciones que tiene que tener un líder para ser considerado para el ministerio. Porque la semana pasada concluimos que hay cierto pecado que inmediatamente cuando lo comete una persona no califica para ser líder o para ser pastor o anciano de la iglesia. Sí, pero sí, siempre siempre califica para ser restaurado. Solamente tiene que arrepentirse y hacerlo de todo corazón. Pero dice el verso 13, quiero que nos enfoquemos empezando desde el 12. Este es 1 Corintios 3:12. Dice, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Escucha esa combinación, amado. Soportándoos, y aquí es que está la clave, y perdonándoos unos a otros, si alguien tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escuche bien. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo es aquello que nos une, un link. Ese es el vínculo. Así como las cadenas se mantienen unidas con el vínculo, el amor es que nos mantiene unidos. Jesús dijo, el mundo conocerán que ustedes son mis discípulos por la manera que ustedes se aman los unos a los otros. Esa es la prescripción. Ahora, usualmente tenemos que diferenciar entre problemas personales que podemos tener que no son un delito o lo que se llama pecado no de muerte, por así decirlo, aunque hay muchas diferentes escuelas de pensamiento entre qué significa un pecado no de muerte, pero que yo quiero enfocarme en el hecho de que, por ejemplo, en los casos que estaban discutiendo el viernes, hablábamos de personas que habían caído en pecado sexual. Hay una diferencia entre tú caer en un pecado sexual que no sea ilegal
y una en caer en un pecado sexual que sea ilegal. Si, por ejemplo, si Uno ilegal alguien, y uno legal, ¿te refieres? exacto, un pecado sexual ilegal y un pecado sexual legal. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, como sociedad, nosotros reconocemos que la integridad de los niños se tiene que respetar y reconocemos que hay algo que es un abuso que conlleva cárcel, porque el magistrado, dice la Biblia, tiene la espada para eso y Dios fue que lo puso ahí. Si alguien abusa sexualmente de un menor en la iglesia, tiene que ir preso. O sea, no se puede tratar de resolver eso dentro de las paredes de la iglesia, tiene que pagar las consecuencias por sus pecados. Y digo esto porque, por ejemplo, Mateo 18 a veces se usa para abusar de personas para que no hablen, no digan su verdad. ¿En qué sentido? Mateo 18 dice que si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele estando tú y él solo. Ahora, si hay un pecado y un abuso sexual, le vamos a pedir al abusado a que vaya y confronte al abusador, estando ellos dos solos. Eso sería una estupidez. Entonces, Mateo capítulo 18 está hablando de ofensas personales. Te ofendí a ti, a Emmanuel. Entonces, tú y yo tenemos que bregar la situación. Cuando se habla de cosas que conllevan cárcel, hay que involucrar las autoridades porque para eso Dios la puso. No sé si tú estás de acuerdo con eso o tienes algo que aportar. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, que ya esta situación que ya ha salido desde de las cuatro paredes y es un asunto ya no eclesial, sino que tiene que intervenir la justicia terrenal, pues entonces la justicia terrenal tiene que intervenir, porque ya aquí cuando habla de un abuso infantil, de la índole que estás mencionando, ya esto sobrepasa las cuatro paredes de la iglesia, porque ya no es un tema de funcionamiento eclesial, ya es un tema que atenta directamente contra la ley. Y Ujú. entonces, frente a la ley, hay que hacer justicia y hay que, no se le puede pedir a la persona que ha sido eh, oprimida, vamos a utilizar la palabra por evitar, o sea, como estamos también en diferentes plataformas, para que no vayan a banear, que ha sido oprimida, bueno, pues entonces tiene que dar parte a las autoridades para que ellos hagan su parte. Si no, incluso hasta yo puedo incurrir siendo cómplice y también incurrir en cárcel por complicidad en guardarme un acto como tal y quedarme en silencio. Así es. Entonces, una vez establecemos esa base, entonces ahora podemos hablar de los asuntos personales que en la mayoría de ocasiones son lo que suceden en las iglesias. Faltas personales de división, de enemistad, que no son crímenes ni nada por el estilo, pero son pecados delante de Dios. Entonces ahora sí podemos nosotros incurrir y pedirle que nosotros, por ejemplo, con mansedumbre, con paciencia, con humildad, tenemos que soportarnos los unos a los otros y no solamente eso, perdonando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así nosotros también fuimos perdonados por Cristo. Acuérdate de esta ilustración que Jesús da en una ocasión donde, una parábola donde había un señor que uno de sus siervos le debía una Los dos cantidad. deudores. En ah, Mateo 18, justamente, donde está resolviendo el conflicto de los hermanos. Ahí mismo. exacto. Le debía mucho dinero, una cantidad que era imposible de pagarle. Y él le dice, y él lo perdonó. Pero entonces el siervo va donde su consiervo, que le debía una cantidad que era posible de pagar. Y sí, él no tuvo misericordia y lo echó a la cárcel. Jesús nos Exacto. enseña que si nosotros no tenemos misericordia con nuestros hermanos, Dios tampoco va a tener misericordia conmigo en ese sentido. Um, y es muy importante esto. Ahora, de nuevo, en Efesios 4:32, déjame ver si lo puedo poner aquí, Efesios 4:32. Aquí está. Dice, antes sed benignos. Y vamos a empezar desde el 30 porque uno de mis favoritos. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benigno con
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate que el ejemplo perfecto es la gracia, que como tú decías, es regalo inmerecido. Así como hay personas que nos van a ofender y nosotros vamos a determinar que no merecen ser perdonados, estamos cuando reconocemos eso en la mejor posición de parecernos más a nuestro Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos extiende un perdón que no merecemos para que nosotros también le extendamos ese perdón que no se merece en alguna persona porque estamos en la misma condición. Ese es el papel de la gracia, yo diría, en la iglesia. Ahora, no solamente podemos hablar de gracia, tenemos que hablar de rendición de cuentas en el punto 2, porque, y aquí es que está el asunto. Cuando no hay un balance, nosotros podemos caer en mucho en un lado o podemos bajar demasiado duro en el otro. Entonces tiene que ser un balance entre dar gracia, pero tiene que ser una gracia bíblica, porque una gracia antibíblica es para mí algo estúpido en ese sentido, porque no produce el fruto que debería. Rendición de cuenta, entiéndase por rendición de cuenta que, por ejemplo, yo soy responsable y tengo que rendirle cuenta a mi esposa por lo que hago, ¿verdad? Mi esposa tiene todo el derecho y esto va a ser controversial, especialmente en República Dominicana. Escuchen esto, escucha esto, Manuel. Mi esposa, yo vivo una vida tal de que mi esposa en cualquier momento puede tomar mi celular, abrirlo y yo no tener ningún tipo de pánico, temor ni nada por el estilo porque no tengo nada que ocultar. Entonces, como yo les rindo cuentas a ella, nosotros tenemos todo claro. No, yo no ando escondiéndome o haciendo cosas indebidas que ella no sepa. Por eso ella tiene acceso abierto a todo lo mío, a mi computadora, a mi teléfono y viceversa, yo a ella. En mi relación, yo le rindo cuentas a ella. Yo no soy un llanero solitario que hace todo lo que le da la gana, porque tenemos puntos ciegos, ¿ok? Ninguno de nosotros somos infalibles, tenemos puntos ciegos y por eso Dios hace una comunidad de iglesia para que nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Qué tú puedes aportar con relación a eso? Bueno, también podemos referirnos a la rendición de cuentas a que la autoridad suprema y máxima de la iglesia es Jesucristo y por tanto aquel que sea un anciano, ya sea pastor, que desempeñe cualquier función de líder, no es la autoridad máxima. Él también tiene que rendir cuenta a otros, no como que son mayores que él, sino más bien como iguales a él, a la cual también velen por su seguridad, velen por su vida, alguien a quien él pueda, no solo, y obviamente su esposa, esa es una de esas personas que debería rendir cuenta, pero también dentro del pueblo, dentro de lo eclesial, un pastor, un líder, debe tener otro líder al cual él pueda rendir cuenta, debe tener un amigo en el cual él pueda explicar, dar razón de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de cómo está viviendo, para evitar caer en el despotismo, es decir, de no caer en el control, adueñarse de la congregación, de la grey como se han dado muchos casos, cuando hay un solo líder que no rinde cuenta a nadie, él hace lo que él quiera, él maneja las finanzas, él maneja todo con relación a la iglesia y nadie puede decirle al momento o sea, nadie puede decirle qué debe hacer, qué no debe hacer. Al momento de tomar una decisión fundamental, él la toma él, de acuerdo a lo que tal vez Dios le reveló en un mal sueño que tuvo por ahí, y no hay un equipo al cual podamos externar las ideas, orar juntos, sostenerlo los unos a los otros, incluso hasta bíblico es, el del que esté solo, dice, parafraseando, creo que en Eclesiastés dice que hay del solo, caerá, del que no está acompañado, caerá. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de los ancianos y de los líderes de la iglesia, tenemos que hablar necesariamente de la rendición de cuentas para evitar el tema déjame ver que lo tengo aquí escrito, cómo es que sobre evitar el culto a la personalidad. Como es un solo individuo el que siempre predica, acostumbra el oído de los creyentes a un solo predicador
a un solo líder y luego se puede convertir entonces un culto a la personalidad, al ego de este solo individuo, y por eso se necesitan varios, que creo que por ahí que vamos desarrollando la idea. Sí, tú sabes que queremos llevarlo a eso, ya que estamos hablando de esos líderes que caen, pero a la misma vez, como todos somos exentos, debemos todos aprender. Y es por eso que los requisitos para los pastores, obispos y ancianos son tan altos, porque ellos son llamados a ser ejemplos de la grey, de la congregación. Ah, yo no puedo ser ejemplo de algo si estoy haciendo todo lo contrario a eso que predico, enseño. Y eso requiere mucha humildad. Los pastores son un regalo de Dios como a la iglesia, como hablaba la semana pasada, pero no todos califican, no todos calificamos para la posición de ser pastor. Ahora, tú hablas de algo que es muy interesante, que es la pluralidad de ancianos en la iglesia. Como hablábamos la semana pasada, en cada uno de los 3 casos de los pastores que cayeron, había una pluralidad de ancianos, una junta de ancianos que determinaba, y esto responde a la primera pregunta que hice al principio de la transmisión, que determina cuál es el rumbo de la iglesia. O sea, la iglesia no se sostiene o cae con la caída de ese pastor. La iglesia continúa funcionando porque la iglesia es mucho más grande que cualquier hombre, porque la iglesia es de Jesucristo. Entonces, cuando hay una pluralidad de ancianos, hay una salud en la iglesia porque, como tú dices, una persona no puede ser el que determine si la iglesia se mantiene o cierra las puertas. Entonces, cuando solamente una persona, por ejemplo, si vamos a decir que una persona de Dios, que es un siervo santo, de lo más en comunión, y nunca pasa nada, pues eso es excelente. Pero sabemos que usualmente no es así, en el sentido de que todos necesitamos dar cuenta por nuestras acciones. Y por eso es importante que la iglesia se mantenga siempre en la palabra, porque la misma iglesia se supone que sea un sistema en sí de rendición de cuenta para sus líderes. Hay algo bien particular yo creo que está en Primera de Timoteo, o en Primero o en Segunda de Timoteo, que dice que en los postreros días se amontonarán maestros conforme a su propia pasión y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso y habla de que en los postreros días se apartarán maestros. ¿Quiénes se van a apartar maestros? Los que están escuchando. Ellos quieren escuchar un cierto mensaje que le haga comezón de oír, que sea bueno al oído, y por eso van a seleccionar quienes lo lideren. Por ejemplo, y un ejemplo de eso tenemos en el Antiguo Testamento, cuando seleccionaron al primer rey, porque no querían que, yo creo que en ese momento no querían que Samuel continuara. Entonces, el rey de ellos era Jehová, le dice Samuel, pero ellos quisieron tener un rey sobre ellos, conforme a su propio corazón. Como los otros pueblos. Exacto, a sus propios deseos. Y hablando de los requisitos de los ancianos, hay una lista bastante grande, ¿ok? Sí. Lo principal, o sea, vamos a hacer este ejemplo. Imagínate que ahora me da a mí una picazón por ser pastor. Ahora yo digo, yo quiero ser pastor. Si yo te preguntara a ti, ¿cuáles serían los requisitos para ser pastor? Pues tú me darías una lista, porque tú eres bíblico, así como tu canal. Tú me darías una lista bíblica de esos requisitos. Pero lamentablemente hay personas que la única imagen que tienen de un pastor fue su pastor anterior. Entonces, si su pastor anterior era bíblico, pues no hay problema. Pero si no lo era, hay un gravísimo problema, porque entonces ahora yo voy a copiar lo que aprendí de él. Mira a lo que me refiero. Por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos y tanto en República Dominicana se cumplen estas cosas. Si yo puedo tener cierto carisma, ser amistoso,
si yo siento que Dios me llamó, o sea, si yo siento que Dios me llamó, y si puedo convencer a un grupo de personas de que Dios me llamó, y si puedo usar la Biblia para traer ciertas emociones a ese grupo de personas, entonces ya yo califico como pastor. Esos son los requisitos desde lo superficial y carnal para ser pastor. O sea, yo he notado que se usa mucho ese sentimiento. Yo siento que Dios me llamó. No sé si eso es algo que tú también has podido ver o es simplemente mi experiencia. Bueno, yo puedo decirte que dentro del pueblo evangélico, para mi dolor, todas las comunidades tienen sus fallas y en este caso yo estoy señalando la mía, no la de otros, o sea que no estoy atacando a otros, sino que estoy haciendo una crítica constructiva dentro de mi mismo pueblo, es que a veces se considera el pastorado por el talento, como tú lo has presentado, por el talento que tiene en X o Y función, como tú lo has presentado. Yo voy a mencionar otro ejemplo. Puede ser elocuente o que gane masas, o que es el más común, que tenga dones o habilidades, mejor dicho, para cantar. Si la persona sabe cantar y hablar en público, normalmente son seleccionados como pastores. Y aquí O sea, un suicidio. ahora le añadimos en esta nueva generación el cantar. Eso es lo que tú estás tratando de decir. Sí, si la persona Ok. tiene influencia y canta, no se espera mucho para nombrarle pastores. Así vas a encontrar casos muy nombrados de hoy día, pastores que incluso se están saliendo de la fe precisamente porque comenzaron el movimiento cantando y como cantaron bonito y ministraron bonito, se supone que también puede liderar el pueblo de Dios y lo nombran como pastor. Ahí tenemos el caso de, No wow, mencione nombre. no voy a mencionar el nombre. No Tenemos, mencione nombre. tenemos muchos entonces, más de 5 pastores que comenzaron su ministerio así, cantando. Y hoy día son pastores y muchos de ellos, la gran mayoría de los 5 que por lo menos estoy pensando, ya no están pastoreando porque se desviaron incluso hasta de la doctrina básica de la fe. Algunos se fueron a las raíces hebreas, solamente con decir. Ok. Pues no vamos a mencionar el nombre en esta ocasión porque no estamos tratando ese tema. Ahora, lo queremos hacer de manera general. Pero Sí. fíjate bien, porque ahora que tú mencionas eso, esos requisitos y es algo primordial. O sea, la Biblia es tan clara. Tú pensarías que la Biblia no era tan clara en cuanto a estos requisitos. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a aplicar por un trabajo, te dan una lista de los requisitos que necesitas para estar en esa plaza. Si tú cumples con los requisitos, pues tienes el trabajo. Si no, no puedes tener el trabajo. Pero cuando yo miro y quiero que lo veamos, en el Nuevo Testamento, vamos a analizar un poco lo que es un pastor. El término que se usa hoy en día popularmente es pastor. Ahora, en el Nuevo Testamento, el término general es anciano. ¿Ok? El anciano es el líder autoritativo en la comunidad. En el Nuevo Testamento hay un mandato a establecer ancianos, no solamente uno, sino varios. Y ahí es que está el sistema de rendición de cuentas, donde una sola persona no puede tomar decisiones. Esto es interesante porque usualmente en las iglesias que están bajo concilios, pues siempre hay un grupo y hay un sistema de rendición de cuentas dentro del concilio para mantener la cosa en orden, que viene con sus pros y sus contras como todo, ¿verdad? También están las iglesias independientes que si tienen un grupo de ancianos internamente es lo más saludable, pero si no, se presta a que sucedan todo tipo de fallos. Miremos a Hechos capítulo 20, que es donde Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfesos. Y yo quiero que empecemos aquí en el verso 17 para probar lo que estoy hablando. O sea, los ancianos o los pastores son, ¿cómo era que yo lo decía? Yo decía aquí en el título, los ancianos son obispos que pastorean. ¿Qué es un obispo? Un obispo es un administrador, un líder.
Eh, y lo que hace ese obispo es pastorear. Ahora, el término pastoreal es que hemos adoptado hoy en día para hablar de la persona que tiene el título, que ocupe esta función. Ahora, Pablo dice en el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mira el término subrayado ahí, ¿ok? En plural. Ajá, los ancianos. No dice al anciano de la iglesia de Éfeso, dice a los ancianos. Luego, en el verso 26, en el verso 28 dice, por tanto, y esto es lo que él le dice a ellos que hagan, mirad por vosotros y por todo el rebaño. El rebaño son las ovejas. En que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Ahí esta palabra. Esa palabra obispo es la de administrador, aquel que cuida. Para apacentar. Esa palabra en griego es la que nosotros utilizamos, apacentar, la que nosotros transliteramos como pastorear. Entonces él le está diciendo a los ancianos que velen por el rebaño y que lo pastoreen. Ahora, ¿qué significa pastorear? ¿Okay? Al rebaño. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 34. Y hago esto rápidamente para darte la parte. Ezequiel 34. Mira lo que dice el verso 4. Dice, al principio empieza diciendo, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de pastores es tomado prestado de lo que enseña el Antiguo Testamento. Dice, no fortaleciste las débiles. En el verso 4. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las cosas que tienen que hacer los pastores es fortalecer las ovejas débiles. Dice, ni curaste las enfermas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios espera que las ovejas enfermas sean curadas por los pastores. No vendaste la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada. No buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas cosas que no hiciste son las que Dios espera que un pastor haga. Ahora, hablando de los casos que hablamos anteriormente, ¿es posible, y te hago esta pregunta seriamente, ¿es posible que un pastor haga todas estas cosas y cometa un pecado de inmoralidad sexual? Desde luego. Sí, sí, yo claro que sí. Es porque todos estamos en un cuerpo caído y somos propensos a caer, claro que sí. Y precisamente el contenido que estamos haciendo hoy es para restaurar, recuérdense la introducción, para restaurar a los líderes si han caído en el caso de fornicación y obviamente el tema que nos trae es por el caso de Steve Lobson y otros ministros. Y analizando esto, queremos ver cómo restaurar a estos hombres y creo que sí que un pastor, claro que sí que puede caer en todo esto. Entonces, ¿no sería prudente decir que al hacer esto, ya en ese momento falla de su rol? O sea, Sí, puede hacerlo, pero en el momento en el que cae en uno de estos pecados, automáticamente lo descalifica porque ya de ahí en ese momento en adelante ya no puede hacerlo efectivamente porque no tiene una voz. eso es cuando ya es expuesto públicamente, pero si el pecado es privado, obviamente lo va a seguir haciendo, va a seguir pastoreando con una doble vida, va a seguir haciéndolo. Cuando lo es expuesto, entonces ya ahí sí, creo que una vez cometió un acto como esto, así de lo que tú mencionas, él debe ser quitado del ministerio pastoral y restaurarlo para que vuelva a la comunidad con la congregación, pero no volver a ser pastor. ¿Sabes que ahora que tú mencionas eso, una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, en el caso de Steve Lawson, es que ya todas sus predicaciones, sus redes sociales, todas sus predicaciones, todas sus clases en las universidades o seminarios, lo han borrado. Y tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo tampoco. Y te voy a dar una razón Porque bíblica. yo tampoco, por la razón de que
lo que fortalece a las ovejas débiles, lo que cura a las enfermas, lo que venda la perniquebrada y lo que vuelve la que se descarrían a redir, es precisamente la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es hablada por un ministro, pastor o obispo, y este se descarría o cae, lo que él dijo sigue siendo verdad. Claro. Entonces yo no estoy de acuerdo que se borre del mapa todo lo que existió acerca de este pastor caído. Yo creo que está teniendo un problema de recepción. No sé si puedes bajar la resolución del video. Se está cayendo porque a mí no se me ha caído aquí. Sí, está como medio frisado. Sí, yo creo que es eso. Ahí sí. Bueno, te decía que te puedo dar un ejemplo así rápido, no te voy a buscar la cita, sino te voy a hacer el recuento para no gastar más tiempo. Tenemos el caso de David, que David cayó en un pecado terrible, y no solo uno, sino varios, al mandar al marido de la dama que él llevó a la cama y embarazó, y cometió el acto de complicidad, asesinato, tomó una mujer que no era su esposa, en fin, este caballero ha pecado en gran magnitud. Y sin embargo, tenemos escrito ahí cantidad de salmos de David. Cayó en el pecado de fornicación, y sin embargo, tenemos los escritos de David, que hoy día seguimos nutriéndonos de las enseñanzas del rey David, de los salmos que ha escrito, que son para nuestra bendición. Y aún así, incluso hasta su confesión quedó registrada en la palabra de Dios en Salmo 51 para bendecir nuestras vidas y enseñarnos también. Algo podemos aprender. Y yo creo que la Biblia ha sido muy enfática en mostrar las debilidades de los hombres de Dios, para mostrar sus flaquezas, para que nosotros no pongamos la mirada en los hombres, sino para que la pongamos en Dios. Y por eso creo que quedan registradas en la historia estas grandes caídas, y no es saludable quitarlo, porque podemos aprender incluso hasta de la caída de los hombres de Dios. Sí, y es interesante cómo la Biblia relata eso y no lo oculta. Y como también relata el hecho de que la disciplina de Dios es una realidad. Y usualmente lo que se necesita es que se exponga, y eso es parte de Dios disciplinando a estas personas, disciplinando a la iglesia. La Biblia dice que es hora de que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. Así es. Y Pablo dice lo siguiente, él le escribe y dice, yo creo que si no a Timoteo, a Tito, le dice: los pecados de algunos hombres son hechos manifiestos, a otros se le descubrirán después. No hay nada que va a quedar sin saberse. Y aquí es que está la misericordia, y aquí es que está lo de hacer nosotros tener una estrategia para restaurar a los caídos. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, capítulo 5, tenemos un hecho muy feo. Y yo sé que ese lo hemos hablado varias veces, pero nunca terminamos citándolo. Yo creo que esta es una muy buena ocasión para tratarlo. ¿Cuál es el caso? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esa es una de las partes de que tú hablas de los hermanos en pecado. Sí. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, lo que ellos están haciendo es tan degradante, tan feo, tan malo, que hasta los gentiles Lo aborrecen. lo aborrecen. Dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes... Están ciegos. Exacto. Ustedes están envanecidos aun cuando ese pecado está presente y se conoce. O sea, al parecer no es algo que es oculto. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí habla de sistema de rendición de cuenta. La iglesia saludable que hace su labor trata con el pecado. La iglesia no saludable que no hace su labor, mira el pecado, lo pone debajo de la alfombra, vamos a ocultarlo para que nadie se entere, para que nadie lo sepa, y el show continúe.
pero no, aquí Pablo habla de una iglesia saludable que brega con el pecado. Dice, ciertamente yo, el verso 3, yo como ausente en cuerpo, pero en presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal que tal cosa, al que tal cosa ha hecho. En el nombre, allá que está el juicio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros en mi espíritu, con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, lo que yo veo aquí es que Pablo hace un juicio para expulsar como iglesia, como nos manda el Señor. Y acuérdate que la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Eso se utiliza fuera de contexto para hablar de cualquier cosa. Oh, vamos a orar. No, aquí hay 2 o 3 congregados en su nombre y será hecho. No, no. Sí, Si aunque eso leemos, es una verdad, como tú dices, aunque eso es una verdad, que si hay 2 o 3 reunidos, él está aquí, pero el problema es que este pasaje no es interpretado de manera correcta o no se debe aplicar para esto, sino para específicamente para la disciplina. exacto, para la disciplina en la iglesia. O sea, la iglesia se pone de acuerdo eh, para darle disciplina a una persona que no se ha arrepentido, que está en un pecado persistente. Incluso agrego que Pablo no estaba presente con ellos en el cuerpo. Dice, ya, aunque estoy ausente en el cuerpo, ¿ves? Pero presente espiritualmente, yo fui con el Señor Jesucristo, tengo una comunión con Él, podemos juzgarlo aunque yo esté separado, Ujú. porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús y por eso lo menciono 2 veces en el versículo 4, en el nombre Así de es, Jesucristo y con el poder del Señor Jesucristo. así es. Y, y es muy interesante porque en una iglesia saludable se practica esto. A veces se toma como que la disciplina, y la disciplina tiene que ser bíblica, no tiene que ser sandeces de que fuiste a un cine y ahora hay que ponerte de que 2 semanas que te sientes en la silla de atrás para... No, no, estamos hablando de cosas que son escriturales, pecados escriturales y no lo que yo quizá me invento. O Porque podemos cada... decir por doctrina bíblica, no por invento de humanos, como hay iglesias que dicen, si se puso un pantalón largo hay que disciplinar a la sierva, si se lavó el pelo con detergente o con champú, hay que disciplinarla por caprichos personales, como yo he visto algunos casos, que si te pones unos tenis, tú estás en pecado y hay que disciplinarte, varón. Como el caso de un joven viral aquí en el país, que lo pusieron en disciplina porque él le dio un piquito a su novia. Y se supone que ellos en el noviazgo no pueden besarse, sino en el matrimonio, porque en el matrimonio es que le dice el padre o el pastor, ahora puede besar a la novia, no antes. No, no te metas por ahí, que yo soy de esa escuela de pensamiento, ¿viste? Ay, santo Dios, está bien, pues perdóname. No, 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 pero mira, yo rompí esa regla con mi novia, pero ahora como tengo una hija. Ah, no, no, espérate. Si es de mi hija, yo soy de secuela de secuela. Ah, ok, ok. Ok, no, pero mira, eso es lo que está hablando aquí. Y mira en el verso 5, porque aquí es que habla de la rendición de cuenta, de la acción de disciplina y del fin por el cual se busca la misma, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, echado fuera de la congregación, fuera de la bendición del mundo, de la bendición de Dios al mundo, o expulsado hacia el mundo, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, tú y yo llegamos a diferentes conclusiones con eso, porque yo lo veo como Pablo haciendo una declaración en este sentido apostólica, donde él quizás sabe cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no tomo eso como una promesa de que esta persona va a ser salva en el día del Señor cuando esto pase, sino que cuando Él vuelva, Él va a ser restaurado. Y yo creo que de la manera que tú lo ves es que no, que aunque Él se quede en ese estado, Él va a ser salvo en el día del Señor. ¿Es correcta mi aseveración?
Claro, es lo que pienso, porque Pablo le dice, es en el estado de pecaminosidad que es expulsado y que Pablo lo ha juzgado. Pablo lo ha sacado y le ha dicho en el Ujú. versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, salgan de eso viejo, incluyéndola a él, porque está mezclado con su vida de pecado y leuda toda la masa, daña toda la masa y le está dando una disciplina ya estando en pecado, no en prueba que él va a dejar de pecar, sino que él está en el pecado y el objetivo es para que él sienta la disciplina de parte de Dios en su carne. Por eso Satanás dice, para destrucción de la carne, eso es para que la disciplina de Dios venga sobre este hombre y al fin y al cabo, o sea, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor, porque el caballero, si puedo decir que una promesa, que el caballero, aparentemente, por estar en el cuerpo de Cristo, por haber sido salvado y estar dentro del cuerpo, que lo dicen en el capítulo 1 y capítulo 2, que le habla a los cristianos, entonces él sí ha creído en una promesa. Y si nos basamos en una promesa, yo Ujú. creo que Pablo se está basando en una promesa aquí. Y la promesa de la vida eterna que es hecha en Jesús, que todo aquel que cree tiene vida eterna. Entonces, por eso es que ya saquémoslo, porque como quiera, él va a ser salvo, pero saquémoslo ya para que reciba la disciplina de Dios y que el mundo lo juzgue. Hay quienes han dicho, y tal vez yo no me adhiero tanto a esta idea, pero han dicho de que tú sabes que en ese tiempo, una persona hallada en fornicación, el sistema lo apedreaba. Entonces, Ujú. esto es como una forma de déjenlo a que el mundo lo enjuicie. No, ya salió de nuestras manos. Como hablábamos ahorita al principio, ya nosotros no tenemos que enjuiciarlo porque salió de nuestras manos. Dejémoslo para que el mundo lo juicie, lo condene, le haga un juicio. Y esto es la destrucción de la carne por la adversidad que va a recibir, por las persecuciones que va a recibir. Todo eso es destrucción de la carne. Te Para que se entiendo. destruya el Y, mismo. y ahí es que tenemos nuestra diferencia, porque yo veo aquí que la única manera que esta persona puede ser salvo es por medio de la restauración, aunque Pablo no, aquí no te dice lo que va a pasar, pero dice a fin, ese a fin no es, yo no lo veo como una promesa, sino como una esperanza, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor, una esperanza de que cuando Él sea juzgado en el mundo, Él se arrepienta y vuelva a comunión con Dios. Y yo, soy de la escuela de pensamiento que dice que el que se describe también, el ofensor que se describe en Segunda de Corintios, capítulo 2 es el mismo del que él se hablaba en la primera carta a los Corintios. Y no sé si tú estás familiarizado con esto, pero por ejemplo, en Segunda de Corintios dice, ok, dice, porque el verso 4 porque por la tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y aquí es que está la idea. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros también debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido, eh, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis en el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. O sea, a mí me parece que esto describe una vez de que cuando ya ese individuo fue echado y juzgado por la iglesia en ese proceso de disciplina, él se arrepintió, pero entonces la iglesia estaba como en demasiado modo juicio y no lo recibía y el tipo estaba triste y Pablo le escribe que lo recibieran de nuevo para que entrara de nuevo a la comunión. Cualquiera de estas personas de las que hablamos la semana pasada, y aquí es que está lo controversial, si esas personas llegaran a tu iglesia, tú sabiendo ya que han sido fornicarios o adúlteros, ¿cómo sería tu actitud? ¿Los recibirías con amor si entran en arrepentimiento, en vergüenza?
O si se sentara, por ejemplo, uno al lado tuyo, tú te pararías de la banca y te moverías al otro lado. Si has llegado hasta esta parte del video es porque estás interesado en el tema. Te invito a suscribirte, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y busca la tercera parte de esta conversación. Dios te bendiga.